Dios les bendiga, ¿cómo están? Buenos días. Hace un momento subimos un versículo en el cual Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla, ¿verdad? La ley y los profetas, ¿no? Para empezar tenemos que tener o tomar en cuenta cuál es el significado de la palabra profeta, ¿no? Y cuál es la verdadera ley a la cual Jesús, o sea, la sustancia de la deidad, y de la cual está establecida todo el universo, se refería, ¿no? O sea, la sustancia de la deidad de la cual depende el universo no se refería a una ley tan diminuta como la mosaica, ¿no? La ley mosaica solamente fue una ley que se nos, vamos a decir, se le sembró a la civilización, pues para que pudiera avanzar o evolucionar pues más que nada en humanidad, ¿no? O más allegado a lo espiritual, pues porque antes éramos animales irracionables, después humanos y después tenemos que entrar a la iluminación, ¿no? Entonces, Jesús, el Maestro, el gran Mesías, la sustancia divina hecha carne, no se refería a la ley mosaica ni a ninguna ley expuesta por ser humano. Se refería a la ley universal, ¿no? Y la ley universal ejemplifica, te voy a dar el ejemplo de la ley universal, un ejemplo, pues, el planeta Tierra rodando alrededor del Sol por medio de un eje de rotación, ¿no? Esto es la manifestación de una ley universal, o sea, imagínate, si se te hace grande a ti la ley mosaica, la ley de Moisés, ahora imagina un planeta pues, con una superioridad de ley a la cual diminuta ley que ejerce o quiere ejercer la religión. Pues, imagínate, o sea, el planeta Tierra inmenso lleva millones de años en existencia, girando alrededor del Sol para que subsista la vida en él. O sea, esta sí es una ley más grande que la ley mosaica. Esta sí es una ley más grande que la ley que quieren ejercer en las religiones, ¿no? O sea, te estoy dando una ley que arrebasa la ley de aquellos que quieren inyectarte leyes religiosas o llenas de fanatismo. Una ley más grande. Esto es para que tú veas que hay cosas más grandes de las que te pueden predicar o decir en tus iglesias, ¿no? Yo no culpo a lo que dicen a tu iglesia, ni vengo a criticarlo, solamente te vengo a mostrar que hay cosas más grandes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque respeto yo la existencia de las iglesias y de lo que predican estas personas, ya que son un fundamento que hace trascender a la raza humana. Son escalones, pero no aquí el motivo no es quedarnos en un escalón, sino estar ascendiendo hacia el conocimiento pleno, amén. Entonces, esto es palabra de vida, las iglesias virtuales de llamados a escogidos, sacarte de este lugar para llevarte hacia la plenitud. Entonces, vamos a ver, la palabra profeta, ya vimos lo que es la ley, ¿no? De la ley cual se expresaba Jesucristo, ¿no? Una ley universal, una ley natural, una ley cíclica, una ley más grande que la que puede emplear la razón del ser humano, una ley más grande que los mandamientos de la Biblia, ¿no? Porque la ley más grande que los mandamientos de la Biblia, pues es la libertad, ¿no? Y la libertad en espíritu es hacer lo que te dicta tu corazón o te dicta tu espíritu, no de una manera obligatoria, sino de una manera fluyente, ¿ok? De una manera dharmática. ¿Qué es la manera dharmática? Hacer lo que te dicta el espíritu, pero amando lo que te dicta el espíritu, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, es como un decir, te voy a hacer la diferencia de las dos leyes, de la ley religiosa y de la ley espiritual verdadera, de la ley de la cual hablaba el Mesías, la sustancia divina, Jesús. La ley religiosa te demanda dejar de, vamos a decir un caso, la ley religiosa no puede ser, no nomás es empleada en el cristianismo, ¿no? También en tu vida cotidiana. Una ley religiosa sería como que, pues tienes que ir a trabajar para poder comer, ¿no? Para darle alimento a tus hijos, ¿no?
o tienes que dejar de decir groserías pues, para verte bien como ser humano y mostrarle a las personas que eres un cristiano, ¿no? O sea, te estoy diciendo que las leyes religiosas no nomás se aplican en el cristianismo, te estoy mostrando que también se aplican en la vida cotidiana. Tienes que ir a trabajar pues, para comer, tienes que dejar de decir groserías para crecer como cristiano, para que te vean bien como cristiano, ¿ok? Hay personas que se les convierte ley cuando son obligados a hacer algo que ellos por naturaleza o por ende no tienen el deseo de hacer. Hay personas que van a trabajar sin el deseo de trabajar, pero son obligados a trabajar para poder llevar sustento a sus casas, ¿ok? El trabajo se convierte en una ley, en una obligación, espero lo entiendas, ¿ok? Entonces, cuando tú estás en la religión, que es una etapa, yo te lo digo, está bien, pero yo te estoy hablando de un campo espiritual más elevado. Cuando tú estás en la religión te pone como ley dejar de decir groserías, refrenar tu lengua, ¿no? Como dice en Santiago. ¿Para qué? Pues para poder refinarte y poderte hacer, crear un carácter nuevo en ti para que cambie tu estilo de hablar, ¿no? Entonces, tú estás obligado a refrenar tu lengua. Hay una ley que te obliga a refrenar tu lengua por un propósito, ¿ok? Si tú violas esta ley, llega una infracción en tu conciencia, un sentimiento de culpa que te dice, ya faltaste al trabajo, ¿no? Ya faltaste a la ley, ¿ok? Y hay personas que están obligados a hacer estas leyes religiosas o cotidianas porque no por amor, sino pues porque lo hacen porque saben que tendrán un beneficio, ¿no? Esta es la ley religiosa manifestada en la vida cotidiana y en el campo espiritual, en el campo cristiano, perdón. Pero ahora te voy a hablar de la ley espiritual. La ley espiritual, como la que te acabo de decir al principio, el planeta Tierra girando alrededor de un eje, alrededor del astro solar para poder sustentar la vida en el planeta, manifiesta la ley espiritual. Y te voy a dar un ejemplo de esto. Una persona que ama su trabajo y le encanta su trabajo, no está obligado a ir a trabajar, aunque gane poco. Esta persona va a trabajar porque ama trabajar. Entonces la ley ya no lo obliga a trabajar, sino que esta persona tiene la ley en su corazón y no la obedece, solamente fluye y actúa como siendo la ley viva y expresada por él en este planeta. ¿Ya estás entendiendo? La verdadera ley espiritual no obliga al hombre, sino el hombre la adopta en su corazón, en su mente y en su conciencia, y esta persona no recibe una orden. Esta persona fluye como la ley en este planeta, la materializa sin ninguna obligación, ¿ok? La materializa de una manera amorosa y en armonía. Esta es la ley espiritual a la cual se refería Jesús. Yo no vine a abrogar la ley. No estaba hablando de la ley de Moisés. Porque si Jesús estuviera hablando de la ley de Moisés, claro que abrogó la ley. Y te voy a dar un ejemplo. Abrogó la ley Jesús cuando impidió, por medio de un argumento muy sólido, que apedrearan a la mujer adúltera. Porque era una ley mosaica apedrear a la adúltera, ¿Ya te diste cuenta? Si hablamos de las letras, Jesús abrogó la ley. Y no nada más esa. Entonces, hermano, hermana, por favor, tenemos que ser más prestos para poder entender las cosas de una manera espiritual. ¿Ok? Jesús abrogó la ley de otra manera, te voy a decir cuándo. Cuando dijo, Moisés os dijo, odia, aborrece a tu enemigo, mas yo te digo, ama a tu enemigo. Ahí Jesús estaba abrogando la ley mosaica.
¿Por qué? Pues porque ya la estaba modificando o estaba haciendo lo contrario a lo que demandaba la ley mosaica. ¿Mm? Jesús estaba abrogando la ley mosaica cuando dijo: Moisés os dio permiso de dar carta de divorcio, mas yo digo que no, que aquel que vea a una mujer con deseo ya cometió adulterio. Y esto lo hizo por la dureza de vuestro corazón. O sea, Jesús abrogaba la ley mosaica ante los ojos del religioso y el oído del religioso. Pero Jesús habló de una ley espiritual, de una ley universal, de una ley divina, no de una ley diminuta que puede trazar el ser humano o que puede trazar las piedras que escribió Moisés, que fueron necesarias para que la evolución pudiera avanzar en una transformación de valores morales y podamos ser las personas que aparentamos ahora, ¿no? Personas pacíficas, aunque sabemos que hay corrupción dentro de los corazones de muchas personas, ¿ok? Entonces ya vimos lo que es, de cuál ley hablaba Jesús, ¿no? De una ley sublime, grande, universal, porque el verdadero Dios del universo no es diminuto como lo hace creer o ver la religión. El verdadero Dios del universo no puedes tú encapsular al verdadero Dios en una ley humana o en una ley mosaica, por favor. Ok, ya te di el ejemplo del planeta Tierra. Jesús o la sustancia divina es la ley que hace que todo el universo o todo el sistema solar gire o fluya de una manera perfecta para que pueda subsistir la vida en cada uno de los rincones del universo. Amén. Ese es Jesús, esa es la sustancia divina, esa es la deidad. Este es el verdadero Abba Padre, quien trazó las leyes naturales, los límites para que el mar no saliera, quien trazó las leyes naturales para que un perro ladrara, quien trazó las leyes naturales para que lloviera de una manera cíclica, quien trazó las leyes naturales para que los peces pudieran respirar tuvieran un estilo de vida debajo del agua y los seres humanos arriba del agua. O sea, estas son las leyes de las cuales habló Jesús, las leyes naturales, leyes universales. La palabra profeta significa, cuando Jesús dijo, no vine a abrogar ni los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué no vino a abrogar los profetas? Porque Jesús era la voz de los profetas. Jesús es el mensaje del profeta. Jesús no es un hombre con agujeros en sus manos, hermano y hermana, por favor. Ve más allá. Jesús, o la sustancia de Jesús, es un mensaje o un conocimiento que te conduce hacia la plenitud. Ese es el Jesús, por favor. Claro que existe un hombre con agujeros en sus manos que nos está esperando en algún lugar para el día postrero en la eternidad. Pero ese Jesús no quiere, o la sustancia de Jesús no quiere que veas al cuerpo que tiene agujeros en sus manos. ¿Por qué? Porque eso solamente te limita a buscar las cosas que no se ven cuando fuiste demandado a buscar las cosas que no se ven. Y las personas buscan las cosas que se ven, busca un hombre con agujeros en sus manos, y esto lo único que hace es anclarlos en este sistema material. Cuando hay una demanda en la escritura que dice, no busque las cosas que se ven porque las cosas que se ven perecen, pon tus ojos en las cosas que no se ven. ¿Qué era más importante, te pregunto? ¿El hombre con agujeros en sus manos o el mensaje que dejó el hombre con agujeros en sus manos? Pon tus ojos en los mensajes que está trayendo Jesús. Amén. La palabra profeta significa nabí, de la lengua primitiva. Y esto tiene como derivado portavoz, vocero. Vocero. ¿Pero de quién? Pues vocero de Satanás o vocero de Dios, porque existen falsos profetas y existen profetas verdaderos. Entonces, ¿qué es lo que hace a un profeta con título que representa al verdadero Padre, al verdadero Dios? Su mensaje, hermano y hermana. Tú vas a identificar a un profeta de Dios o a un profeta de Satanás por medio del mensaje que te está transmitiendo. Así nada más, no por los milagros, hermano, hermana. Jesús dijo, todas mis ovejas reconocen mi voz, no dijo, todas mis ovejas reconocen mis milagros.
Muchas personas son tan materialistas este es profeta de Dios, mira los milagros que hace, cuando dice la Escritura que vendrán falsos profetas, falsos cristos, con prodigios y señales. O sea, un verdadero profeta de Dios y un profeta falso va a ser identificado por medio de la palabra que sale de él. Y el profeta falso, el profeta de la oscuridad, es aquel que te mantiene anclado, que no te hace trascender. Y el profeta de Dios es aquel que te revela los misterios ocultos y te hace trascender y evolucionar hacia una etapa de expansión de conciencia y conocimiento, que te muestra la verdadera fórmula de la sustancia de la eternidad. Tú no vas a llegar a alcanzar la eternidad si no conoces la fórmula, ni el camino o la sustancia para poder llegar a ella y poder saborearla. Así nada más te lo digo. ¿Y qué es lo que hace el falso profeta? Pues solamente te muestra caricaturas y te da predicaciones emocionalistas y te da predicaciones materialistas y de prosperidad en este planeta, pues para embriagarte con ellas y puedas cegarte y no puedas ver o rechaces en su momento cuando vengan estas predicaciones. Amén. Esto significa profeta, vocero, portavoz, pero hay falsos profetas, ¿ok? Aquí puse unos versículos, quiero que le prestes mucha atención. Y nos atestigua, dice en Hebreos 10, 15, 16. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está diciendo que nos atestigua, no te está diciendo que te atestigua la Biblia, Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué te dice el verdadero Espíritu Santo? Pondré mis leyes en tus corazones, en tus mentes. No dijo que las pondría en un libro que se llama Biblia. Hebreos 10, 15 y 16. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo. Tienes que tomar en cuenta que existe un Espíritu Santo falso, por favor. El falso Espíritu Santo te va a hacer que veas de una manera tan superficial y te quedes atascado en este mundo materialista. Y nos atestigua lo mismo el verdadero Espíritu Santo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. No dice que en un libro, por favor, no te fanatices. Dijo que pondrá las leyes en tu corazón y en tu mente. Son las leyes universales. No caben las leyes universales en todos los libros del planeta. Entiéndelo. Más que dice ahora en el versículo Santiago, en el libro Santiago, capítulo 1, versículo 25, dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, el que mira atentamente en la perfecta ley, te está hablando de una ley perfecta. ¿Y cuál es la ley perfecta? Pues la que te acabo de decir. O sea, en el universo, la luna, el agua, el mar, la naturaleza, todo está en perfecto balance, en perfecta armonía. Ellos son la materialización de la verdadera ley de la cual Jesús quería hablarnos. Por ahí les digo yo, hermanos, te voy a mostrar quién es un verdadero cristiano espiritual. Van a decir, es que tú hablas de los astros. No, te estoy dando ejemplos, porque yo no adoro los astros, Yo adoro la sustancia de la deidad. Te voy a decir quién es un verdadero cristiano espiritual. Un verdadero cristiano espiritual es el satélite natural, la luna, el astro sol, el planeta Tierra, cada uno de los planetas. Te voy a decir por qué. Porque están girando en un eje de rotación sin salirse ni desobedecer. Estos son ejemplos de los verdaderos cristianos espirituales, que están fluyendo en el universo, obedeciendo como grandes soldados. Si uno de estos astros o uno de estos planetas se mueve de su lugar de una manera egoísta, ¿qué es lo que va a ocasionar con la raza humana? Un caos, terremotos, maremotos. Si el satélite Luna
el satélite natural o la luna se saliera de su lugar, ¿qué es lo que ocasionaría? Pues maremotos, hermanos. Sabemos que hay un control cíclico o armónico entre la luna y el planeta, que sabemos que la luna es la que hace que la marea del mar suba o baje. Entonces, imagínate, o sea, cada vez que tú te sales de tu verdadero eje de rotación o de tu verdadero orden divino, causas un caos y un desorden a todo a tu alrededor, hermano, hermana. Pero cuando fluyes de una manera perfecta, como cada uno de estos verdaderos cristianos espirituales que te acabo de mencionar, hermano, hermana, todo va a actuar en armonía. O sea, actúa como estos ejemplos que te acabo de mencionar. Me dices, ay, pastor, ¿por qué todo me sale más? Pues porque estás actuando de una manera egoísta, lejos de obedecer a la ley universal. ¿Y dónde está la ley universal? En tu corazón y en tu mente. ¿Y por qué no la escuchas? Porque estás escuchando más tus deseos que la voluntad de Dios en tu vida para tu presente. Esto es lo que pasa. Amén. Dice así, mira atentamente en la perfecta ley, Santiago 1:25. Mira atentamente la de la libertad. Amén. La ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad, hermano y hermana? Esta ley de la cual te estoy manifestando. El planeta Tierra, el ser humano que ha alcanzado la plenitud se siente libre aún dentro de una cárcel. ¿Sabes por qué? Porque esta persona sabe que dentro de la cárcel tiene un propósito y es parte de su eje de rotación para poder cumplir alguna tarea o alguna labor donde el universo o el Padre, el verdadero Dios, lo está asignando para que pueda llevar algún subsistir de vida. ¿Me lo puedes traer? Por favor, me paro. Sí. ¿Ok? Cuando Dios te pone en un lugar o te hace pasar por alguna circunstancia, o sea, no lo está haciendo Satanás, hermano, hermana. O sea, lo está haciendo Dios. Tú, vas a estar en un lugar, vamos a decir, negativo, por un evento negativo después de tener conocimiento, ¿ok? O sea, si tú haces algo negativo después de tener conocimiento, pues claro que vas a tener una retribución negativa. Pablo, los apóstoles y los grandes profetas estaban en lugares negativos, no porque hicieron cosas negativas, o sea, murieron. Jeremías estuvo en un foso, Daniel, Pablo en la cárcel, y todos murieron como mártires, no porque fueron malos, sino porque solamente aceptaron y respetaron donde Dios los había puesto para que pudieran alumbrar o pudieran ser como estos planetas o estos astros y dar subsidio de vida a las personas, ¿no? A las personas que se le fueron encomendadas, ¿ok? Entonces, esta es la verdadera ley. Y Pablo amaba la ley. Pues, ¿por qué? Pues porque la ley ya era él. La ley ya vivía en él. Amén. Como te lo acabo de decir. Él ya era libre. Él dijo, Dios nos dio un espíritu de libertad y poder. Amén. Y preservará en ella. Preservará en ella es mantenerte. Primero tienes que reconocer la verdadera ley para poder preservar en ella. O sea, la ley espiritual. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, de lo que se te demanda. Será bienaventurado en lo que hace. Imagínate, Pablo, o sea, el apóstol, ¿cómo podemos decir que fue bienaventurado? Si lo vemos de una manera material, pues si murió degollado. Entonces, dentro de la ley universal y de la voluntad del Padre, Pablo fue bienaventurado en lo que hizo. Pues ¿por qué? Pues porque estaba fluyendo y obedeciendo y actuando conforme se le demandó como única razón personal en este universo. Todo aquel que comete pecado, dice en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Fíjate bien, O sea, cuando veas la palabra ley en la escritura, olvídate de la ley mosaica y de la ley religiosa. Por favor, ese es el comienzo a la iluminación, hay que trascender. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 de Juan 3:4. ¿A qué se refiere 1 de Juan 3:4? La palabra pecado de la lengua primitiva significa no dar en el blanco. ¿Sí me entiendes? No atinarle. Vamos a decir, es como cuando tiras una flecha y no das en el blanco, no das en el punto, ¿no? Entonces dice, todo aquel que no da en el blanco infringe la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Cuando tú
o sea, hacer algo malo no es nada más no dar en el blanco. Cuando tú desobedeces tu designio o la voluntad de Dios que te dicta en este planeta, estás cometiendo pecado. Te voy a dar un ejemplo. Usa, ¿quién es Usa? Te voy a decir quién es Usa. Usa era un amigo de David, el rey. Cuando llevaban el arca del pacto, David, este gran gobernante, pues iba gozoso porque llevaban el arca del pacto hacia la ciudad de David. Y Usa, este gran amigo que era bueno, tenía muy buenas intenciones, pues cuando llevaban el arca del pacto con esta carreta y estos toros jalándola, pues ándale que la carreta cayó en un agujero, ¿no? Y la carreta se sacudió y el arca del pacto iba a caer, ¿ok? Y Usa, el amigo de David, trató de detenerla y la agarró con la mano y la empujó para que no se cayera, ¿eh? ¿Y qué hizo Dios en ese momento? Lo destruyó, lo aniquiló, lo mató, lo asesinó, como quieras decirle. Y David, dice en la escritura que a David se molestó. O sea, imagínate, un hombre que intentó detener el arca del pacto para que no se cayera, demostró tener buenas intenciones. O sea, si yo estoy viendo que se va a caer el arca del pacto, pues mis buenas intenciones van a decir, ay, se va a caer el arca del pacto, el arca de Dios, y la voy a querer detener. Te voy a decir por qué Dios aniquiló a Usa, pues porque el arca del pacto solamente podía ser tocada por los sacerdotes, personas santas, por el pueblo leví. Entonces, no salvó a Usa las buenas intenciones de querer detener el arca del pacto. ¿Ya viste, hermano y hermana? No te salvan las buenas intenciones. Lo que te salva es la obediencia a la ley que vive dentro de ti. Eso es lo que salva, la obediencia. Y la obediencia no a lo que tú piensas que es la ley, sino la obediencia a lo que te dicta el Dios del universo. Te voy a decir un ejemplo muy grande. Tú y yo tenemos diferentes leyes, así escúchalo, Tú y yo tenemos diferentes leyes como únicos e individuales, personas en este planeta. ¿Por qué? Yo tengo una ley diferente porque yo vivo en la cárcel y tengo que vivir diferente a como tú vives, porque tú vives en un núcleo familiar muy hermoso o vives en otro núcleo familiar muy no sé, lleno de violencia, ¿no? Entonces tú y yo tenemos leyes diferentes con las que tenemos que actuar conforme a lo que nos está rodeando, ¿ok? Pero las leyes que tenemos no están en la escritura, están trazadas en nuestros corazones y en nuestra mente. Actuamos conforme Dios nos dicta o la justicia nos dicta para poder vivir y fluir bien en el lugar o en la atmósfera que nos rodea. ¿Sí me entiendes? O sea, la ley no está en la Biblia. Y si yo actuara, imagínate, como dice la Biblia, hermana, te voy a decir algo, ya me hubieran comido aquí en la cárcel los lobos, Así te lo digo. Si yo actuara como lo dice la Biblia, no nomás me hubieran golpeado, no nomás me hubieran asesinado, o sea, me hubieran violado, ya me hubieran matado, ya me hubieran insultado, ya me hubieran escupido, ya me hubieran hecho de lo que no te imaginas. ¿Sí me entiendes? Yo solamente obedezco a la ley que Dios pone en mi cabeza para poder actuar conforme a la atmósfera o al entorno en el que vivo. La ley que yo tengo en mi cabeza o en mi corazón no es la misma que de la que tú debes de tener en tu casa, porque tú no vives en el mismo núcleo en el que yo vivo. ¿Sí me entiendes? Esta es la verdadera ley, la que te dicta el Espíritu, la mente de Cristo. ¿Ya estás entendiendo, hermano, hermana? Y me vas a decir, o sea que, pues ¿cómo que tenemos todos diferentes leyes? Pues ¿cuál es el Dios? Pues, la ley del amor, la del ser astuto como la serpiente y manso como la oveja. Eso es lo que hace Cristo, la mente de Dios. Y esta ley universal que conduce individualmente a cada persona los lleva hacia el mismo objetivo, hacia la eternidad, pero solamente aquellos que han alcanzado a verla. Amén.
Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Entonces, si tú infringes lo que te dice la voz del Espíritu Santo, aunque tú trates de hacer buenas intenciones, pero desobedeces al Espíritu Santo, ya pecaste. Ay, hermano, es que pues yo lo ayudé, mire, pues me pidió dinero y yo pues le di dinero, hermano. O sea, yo obedezco todas las leyes de la Biblia, me porto bien, amo al prójimo, esto y lo otro, y aquella persona me pidió dinero y el día de mañana me di cuenta que compró droga con lo que le di. ¿Ya viste? Lejos de escuchar la voz de Dios en tu corazón o consultarlo antes de dar dinero, pues le hiciste caso a tus buenas intenciones, ¿no? Le hiciste caso a yo creo que si le doy, le voy a agradar a Dios. Aplicaste tu ley, lejos de seguir la ley divina. ¿Ya viste la diferencia de la ley religiosa y la ley espiritual legítima? La ley religiosa te obliga a hacer cosas o te hace creer que tus buenas intenciones son la fluidez o la voluntad divina. A Usa no lo salvó su buena intención, fue aniquilado por desobedecer la ley divina. Amén. Entonces, pecado no es solamente hacer un acto negativo, o de lujuria, o de transgresión, o esto, o complacer a la carne, no. Pecado es no dar en el blanco conforme a lo que te está dictando el verdadero Espíritu Santo, no obedecer la voz que habita dentro de ti. Y luego dice en Lucas 11:49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, o sea, la sabiduría de Dios, está hablando de Dios, no de la religión, Yo siempre hago énfasis en la religión y en Dios, siempre hago énfasis en el falso espíritu y en el verdadero Espíritu Santo. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. Ya estamos entrando a un asunto más interesante. Les enviaré profetas y apóstoles. Esto es una promesa. Y ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Se cumple, hermano. Dios prometió mandar profetas y apóstoles. Si te dicen en tu iglesia que se acabaron los profetas, que se acabaron los apóstoles, eso es totalmente una herejía y una mentira. Te voy a decir por qué. Porque está escrito en lo que ellos predican. Pablo el apóstol, dijo que hay profetas. Y en el libro de Hechos habla de profetas, Y los religiosos fanáticos dicen, no, es que dice en la Biblia que los profetas terminan hasta con Juan el Bautista. Ahorita vamos a leer ese versículo. Hermano, hermana, si los profetas terminaron hasta Juan el Bautista, pues Jesús, ¿qué era? Era profeta, ¿no? A ver, te voy a dar otro ejemplo. Jesús era profeta, también ¿cómo se llama estos hombres? Judas y Silas, en Hechos 15:32, quiero que lo leas. Judas y Silas, Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea, ¿ya viste? Entonces, ¿se contradice la Biblia o cómo está esto? A ver, dime tú. Si tú dices que los profetas terminaron en Juan el Bautista, como lo dice en el libro de, vamos a ver, Juan. Bueno, en el versículo en la Biblia dice que los profetas terminan hasta Juan el Bautista, pero no estaba hablando de los profetas de los gentiles, estaba hablando de los profetas de Israel, hermano y hermana, para que lo entiendas, por favor, Vas a decir, es que Jesús dijo esta palabra. Claro que lo dijo, pero Jesús no venía por los gentiles. Él dijo, yo vengo por las ovejas del pueblo de Israel. ¿Ya viste? Él le estaba predicando al pueblo de Israel. No le estaba predicando a los gentiles, hermano y hermana. Cuando Jesús dijo, los profetas terminaron hasta Juan el Bautista, el mensaje no es para ti, era para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo su oportunidad y rechazó al Mesías.
Ahora la oportunidad es para el pueblo gentil, y el pueblo gentil está haciendo lo mismo, está rechazando a los profetas, los está persiguiendo, los está matando, los está apedreando, y todo esto el mismo sistema se repite. Lo que hizo el pueblo de Israel lo están haciendo los gentiles. Y lo que hizo Dios con el pueblo de Israel lo está haciendo con los gentiles, pero los gentiles no lo pueden ver, no lo pueden discernir. Pues ¿por qué? Porque están llenos de letras, aman la Biblia, aman las letras, aman las leyes de la Biblia y no ven la revelación, no escuchan lo que Dios le dice a los profetas. Dice, es en el libro de Lucas 16:6. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Esto lo dijo Jesús, pero se lo decía a Israel, no se lo decía a los gentiles. Acuérdate lo que dijo Jesús en Mateo 10, creo. Mateo 16 dice, yo no vengo por las ovejas de otro redil, yo vengo por la nación de Israel, yo vengo por las ovejas de mi Padre. Aún le dice a una mujer, dice que no es bueno darle el pan a los perritos cuando era dado a los hijos de Dios. Jesús venía y le predicó al pueblo judío, déjame decirte, para que lo entiendas, por favor, hermano y hermana. Pablo es el padre de predicarle a los gentiles, y de Pablo continuaron más profetas. Los profetas siguen existiendo, hermano y hermana, y apóstoles también. ¿Por qué? Pues porque ahorita te lo voy a mostrar. Dice Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Lo mismo que están haciendo los gentiles. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel, lo hacen los gentiles. Matan y apedrean a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Te vuelve a decir a ti, iglesia. Y no quisiste por la voz de los profetas, que siguen existiendo, porque la Biblia no se contradice, más bien no la sabes interpretar, porque no tienes el verdadero Espíritu Santo. La ley y los profetas eran hasta Juan, ya lo leímos esto. Jesús se refería a la nación de Israel, no a los gentiles, les estaba predicando a ellos. Lucas 16:31, mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. El mismo sistema que Dios aplicó al pueblo de Israel lo está aplicando al pueblo gentil, pero el pueblo gentil no lo puede ver, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, hermano y hermana. Dice en Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Ya viste? Juan 6:45, y serán todos enseñados por Dios. No dice que por la Biblia, no dice que por las escrituras, Hermano, hermana, presta atención, por favor. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, a la luz. ¿Quién es la luz? El conocimiento pleno que te hace ver en el agujero que te encontrabas para poder trascender hacia la plenitud, hacia la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la conciencia o la sustancia del Abba Padre, que archiva cada uno de los eventos desde la creación del universo y aún antes de eso. Primera de Corintios 2:16, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Los iluminados, estaba hablando Pablo. Vamos a decir, ay pastor, ¿usted es un iluminado? Claro que sí, hermano. Gracias a Dios, en la cárcel, Dios me dio la llenura de su espíritu, me disciplinó y me dio la capacidad para poderte predicar este conocimiento que yo no escuché de otro hombre, sino que Cristo me lo dio a mí, así como lo estás escuchando. Y pongo de testigo al Padre que lo que te estoy diciendo es verdad. Y donde está uno atestiguando a mi favor, tu argumento se derrumba. ¿Crees que yo no tengo temor a mentirte o a faltarle al respeto a la verdadera sustancia divina? Entonces lo que a mí se me dio no me lo reveló carne ni sangre, me lo reveló Cristo, la mente de Cristo. Amén. Dice así, imagínate hermano, o sea, Pablo tenía que estar en la cárcel para poder predicar a las naciones y que su palabra siguiera de pie, ¿no? Y entrar adentro de las dimensiones evolutivas para poder llevar a las personas hacia la plenitud. Colombo
Martín Lutero, Wesley, Spurgeon, Jonathan Edwards, Calvino, y todos estos grandes profetas que existieron, que muchas personas no los reconocen como profetas, dicen que son reformadores, pero en verdad pues son profetas porque trajeron avivamiento a la iglesia, eran voceros. No vas a decir, pastor, ¿usted es profeta? Yo te voy a decir algo, yo no me voy a autonombrar profeta, porque Pablo no se autonombró profeta, él se llamó apóstol, pero Pablo era un profeta, y se lo dijo a este hombre, ¿cómo se llama? En Hechos 26, Agripa, Hechos 26, 27, 29. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le preguntó. Yo sé que crees. Pablo le preguntó a Agripa si creían los profetas, porque si Agripa decía que sí, sabía Agripa que le iba a decir profeta a Pablo, porque sabía Agripa que Pablo tenía una sabiduría y un conocimiento divino que no provenían de él. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Si Agripa hubiera dicho, sí creo en los profetas, o sea, Agripa inmediatamente hubiera dicho, tú eres un profeta, Pablo. ¿Por qué? Pues porque Pablo, te voy a decir, Pablo era un profeta. ¿Por qué era profeta, pastor? Si dice en la Biblia que era apóstol, pues porque tú tienes tus ojos puestos en la letra y no tienes tus ojos puestos en las cosas espirituales. Cuando dice en la Escritura que la Escritura se discierne de una manera espiritual. ¿Por qué Pablo era un profeta? Porque Pablo era un portavoz de Dios. Esto era lo que Pablo hacía en el planeta Tierra. Él era un vocero de Dios. Él era un profeta. Acuérdate lo que te dije, lo que significa la palabra Naví, vocero de Dios, profeta de Dios. Amén. Entonces, si Pablo no fue un profeta, pues entonces, ¿por qué tenía la palabra de Dios en su corazón? Eso es lo que quiero que entiendas, tú teólogo, religioso, cristiano, lo que seas. Quiero que te des cuenta que todos aquellos que tienen la verdadera palabra de Dios se convierten en profetas, no por el título que tengan de un instituto teológico o por el título que le den las personas, sino por lo que sale de su boca. Esto es un profeta, lo que lo hace salir de su boca lo convierte en profeta, no autonombrarse, amén. Y luego dice en otro versículo, Juan, dice, ¿a cuál de los profetas persiguieron a vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Jesús? De vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Dice así, en Hechos 11, 27, 28, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, ya viste que los profetas no terminaron en los tiempos de Juan como lo predican en las iglesias, hermano y hermana. Ya te das cuenta de que hay cosas más allá de las cuales tienes que prestar atención. Si tú te quedas con Lucas 16, 16, la ley y los profetas eran hasta Juan, entonces estás contradiciendo todo lo que dice en el libro de Hechos y todo lo que dijo Pablo en Corintios cuando dijo que había profetas, apóstoles, maestros y dones distribuidos en la iglesia de Dios. Si tú dices que no hay profetas, entonces desechas uno de los dones que Pablo el apóstol dijo, el don de ser profeta, de ser un vocero de Dios. Hermano, hermana, por favor, hay que abrir los ojos. Luego dice, ya te estoy demostrando que sí existieron profetas después de Juan el Bautista, pues porque está escrito, y te lo demuestro, Hechos 15, 32, Hechos 11, 27, 28 y Efesios 3, 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Efesios 3, 5, es revelado a sus apóstoles y profetas. Hermano, hermana, por favor, hay que avanzar, pastores. Hechos 26, 27, 29, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Pablo sabía, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, que que con esta pregunta el rey Agripa iba a tartamudear, ¿no?
Dice así, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy. Todos los que me oyen, o sea, Pablo estaba diciendo que él tenía la voz de Dios. Fueseis hechos tales cual yo soy. Pablo estaba demostrando que él tenía la voz de Dios, que era un iluminado y que estaba siendo llamado a predicar para que fueran como él era, un iluminado. Él era un profeta, Pablo el apóstol también. Amén. Dios te bendiga, hermano y hermana. Después vamos a continuar sobre más sobre este tema. Un profeta no es aquel que se autonombra profeta. Un profeta no es aquel que se le da un título en un instituto teológico de profetas. Un profeta no es aquel que las personas llaman profeta por hacer milagros. No. Un profeta es aquel que te trae una palabra que te hace evolucionar, crecer y trascender hacia la conciencia plena y tener la mente de Cristo y poder llegar al campo más elevado, que es la iluminación espiritual. Amén. ¿Y cuál es la iluminación espiritual? Cuando tú eres la ley fluyendo en este planeta sin la necesidad de sentirte obligado a cumplirla. Amén. Dios te bendiga, hermano, hermana, que tengas un excelente día.